Uno de los símbolos más populares en Halloween es el gato negro, por su relación con las brujas y por su vinculación con la noche. Venerados por algunos, odiados y temidos por otros, los gatos han representado papeles importantes en la mitología, folclore y en la vida diaria de los humanos. En este video les platicaré de las diferentes representaciones y creencias alrededor de los felinos, principalmente los gatos. Y como siempre, en estos videos recomendaré también algunos libros en los que aparecen. Oli, yo soy Raquel y este es un video de animales fantásticos y dónde leerlos. Empecemos en el antiguo Egipto, donde se les respetaba y adoraba como dioses. Los gatos eran guardianes de las cosechas por su eficacia como cazadores de ratones, ratas, pequeñas alimañas y serpientes. También protegían los templos. El dios del sol, Ra, podía disfrazarse de gato para matar a la serpiente Apophis del caos primigenio. Por otro lado, también está la diosa Bastet, símbolo de protección, amor y armonía, y protectora de los hogares y templos. Bastet era representada con el cuerpo de una mujer y cabeza de gato. Su hermana Sekhmet, adorada por su asociación con la guerra y la destrucción, era representada en obras de arte y esculturas como una mujer con cabeza de leona, que representaba su ferocidad y poder. Al igual que Bastet y otras diosas felinas, los gatos eran considerados sus animales sagrados. A menudo se los asociaba con su fuerza y agresividad, ya que la capacidad del gato para cazar y matar presas se consideraba un reflejo de los poderes destructivos de Sekhmet en el campo de batalla. Hablando de leones, está Aker, el león sobrenatural de 2 cabezas que guarda diligentemente el paso al inframundo. Es un dios muy antiguo que es citado en los textos de las pirámides del Imperio Antiguo. Durante el Imperio Nuevo es el guardián de las 2 puertas de la Duat, la oriental y la occidental. De ahí la imagen de los 2 leones contrapuestos que simbolizan la entrada y la salida del más allá, del pasado y del futuro. Es el que abre las puertas entre la Tierra y la Duat para que la barca solar de Ra pasase, por donde la lleva y protege. Se parece a una esfinge portadora del disco solar en el centro de su cuerpo, con una cabeza mirando a cada lado. Esto nos lleva a la designación secundaria de Aker como el león de ayer y de hoy. Otra diosa que se le representaba con felinos es Mafdet, la diosa de la justicia y la protección. A menudo se le representaba como una mujer con cabeza de guepardo o lince, que simboliza su poder y conexión con estos felinos salvajes. Al igual que Bastet y Sekhmet, se creía que los gatos eran los animales sagrados de esta diosa, y muchas personas tenían gatos en sus casas como símbolo de protección. La creencia era que los gatos podían alejar el mal y proteger a sus dueños del daño. Los egipcios creían que los gatos eran inmortales, dado a su capacidad para sobrevivir a caídas de varios metros de altura. Este es uno de los orígenes de la idea de que los gatos tienen más de una vida. En este caso, 9, pues era considerado por los egipcios un símbolo de la perfección, un número de la suerte. Por otro lado, también creían en la reencarnación y estaban convencidos de que los gatos podían reencarnar en forma humana al final de sus 9 vidas. Las 9 vidas del gato, por lo tanto, se pueden ver como una metáfora para el viaje del alma a través de los pasos que conducen a su resurrección. El número 9 también está asociado con el renacimiento y la eternidad en otras culturas. Por ejemplo, el número 9 es un símbolo de la verdad para los hebreos. En la mitología griega, el noveno era sagrado tal como lo era en el antiguo Egipto. Entre los mexicas, era un número muy importante por los 9 niveles del Mictlán, el mundo de los muertos. La Biblia también contiene varias referencias al número 9, como el hecho de que Cristo murió en la 9ª hora. También simboliza el acabado y el cumplimiento, como el último dígito único. Aunque en otras culturas se dice que los gatos tienen 7, no 9 vidas. Y en otros países como Turquía se dice que solo tienen 6. En todos los casos, la cantidad de vidas de los gatos siempre van ligadas a elementos mágicos y números con significado místico. En la antigua Grecia también se les veneraba, sobre todo los campesinos, pues se creía que podía ser Demeter, la diosa de la tierra, y la agricultura, quien se transformaba con frecuencia en este animal. También se creía que Artemisa y Apolo los habían creado,
A pesar de ser gemelos, continuamente estaban jugándose bromas pesadas y enfrentándose el uno a la otra, pues eran muy distintos. Un día, Apolo decidió poner a prueba la capacidad de Artemisa para domar a cualquier animal. Fue así que decidió crear el animal más temible que jamás había pisado la tierra, el león. Sin embargo, cuando Artemisa lo vio, lo transformó en un león mucho más pequeño y tierno, y así fue como surgieron los gatos en la mitología griega. Hay otros felinos de la mitología griega, como leones o criaturas similares a ellos. Un ejemplo es el terrible león de Nemea, al que Hércules enfrentó como una de sus 12 pruebas. La quimera era un monstruo terrible con 3 cabezas, una de león, una de cabra y la otra de dragón. La quimera vivía en lo alto de una montaña en Licia, y Belerofonte la mató con un trozo de metal a lomos de Pegaso, el caballo alado. Tan fantástico fue este ser monstruoso que la palabra quimera ha llegado a significar alucinación de la mente tomada como realidad, o cualquier cosa fabulosa fuera de lo común. La esfinge griega era igual que el anterior prototipo egipcio, monstruo con cuerpo de león y cabeza humana. De las esfinges les hablaré más a detalle en un próximo video. Por último, el grifo se asemejaba a la esfinge en muchos aspectos, pero su tarea principal era la de custodiar los regios tesoros de oro de humanos y dioses. Se le representaba en grandes calderos de bronce con cuerpo de león alado y cabeza de águila. Los griegos llamaban a los grifos los perros de picos afilados de los dioses Zeus y Hera. Su presencia era muy abundante en los santuarios de las citadas deidades en Olimpia y en la isla de Samos. Otro mito alrededor de los gatos en Grecia es que cuenta que cuando Zeus embarazó a la madre de Hércules, Alcmene, su celosa esposa Hera intentó evitar que el bebé naciera, pero Galantis, la sirviente de Alcmena, logró evitar que los planes de Hera tuvieran lugar, por lo cual la diosa la convirtió en un gato o una comadreja. En algunas versiones, luego de transformada, Galantis viajó al inframundo para servir a la diosa Hécate, una figura asociada con la magia, lo cual pudo haber originado el vínculo entre los gatos y la brujería. En la época de los romanos, gozaron también de mucha fama, ya que para ellos simbolizaban la victoria y se creía que daban suerte. Es por ello que los soldados los llevaban consigo, incluso durante las invasiones a otras regiones. Nos vamos ahora a la India, donde 2 de sus más grandes epopeyas literarias, el Mahabharata y el Ramayana, que remontan al siglo V a.C., mencionan al gato. En la primera se habla del gato Lomasa y del ratón Palita, que se salvaron la vida mutuamente y discuten acerca de la naturaleza de las relaciones, sobre todo cuando una parte es más poderosa que la otra. En el Ramayana, el dios Indra se disfraza de gato después de seducir a la bella Alia para escapar de la ira de su marido. Incluso, es posible que el cuento de El gato con botas tuviera su origen en el Panchantara, una colección de cuentos sánscritos del siglo V, donde se habla de un gato que intenta hacer fortuna. La diosa Sasti, la protectora de los niños, se representa habitualmente con un gato bajo sus pies o montada en un gato. Hay una leyenda hindú que habla de por qué los gatos tienen 9 vidas. Se dice que Shiva conoció a un gato en un templo. Este gato era brillante en matemáticas. El felino era capaz de contar hasta el infinito. Cuando Shiva le pidió que demostrara ese talento, el gato corrió y comenzó a contar. Pero en la vuelta número 7 bostezó y su voz se hizo menos y menos fuerte, cada vez más soñolienta hasta contar hasta 9 solamente. Mientras Shiva lo veía dormir como un bendito, entró en meditación y llegó a la conclusión de que un sueño tan profundo estaba seguramente cerca del nirvana. Así es como Shiva decidió dar 9 vidas a los gatos. Para el budismo, los gatos representan la espiritualidad. Son seres iluminados que transmiten calma y armonía. Cuenta una leyenda budista de Tailandia que un gato se quedó dormido sobre la túnica de Buda. Este último decidió no molestar su apacible sueño y para seguir con sus actividades cortó el pedazo de tela alrededor del felino para poder levantarse sin interrumpir su descanso. A partir de este momento, según la leyenda budista, el gato comenzó a formar parte de las meditaciones. El maestro que hizo que el felino comenzara a formar parte de estos encuentros, un buen día falleció. Tras preguntarse qué camino seguir, su sucesor permitió que el gato lo siguiera acompañando en sus clases y meditaciones de budismo zen. Esta historia comenzó a expandirse a los templos de la región y para el momento
en el que el gato falleció, ya muchos templos habían adoptado a estos animales como compañeros de la meditación. También eran muy útiles para deshacerse de las ratas de los templos. Sin embargo, las cosas no fueron tan bien después de un tiempo, pues el maestro al que le tocó asumir el rol de Buda, después de un tiempo, era alérgico a los gatos, así que tuvo que destituir a los pobres gatos. En Tailandia se encontró una colección de manuscritos conocidos como el Tam Ramao, que significa el libro de los poemas del gato. Estos escritos detallan las razas felinas que se conocían en aquella época y explicaban el poder místico o curativo de cada especie. Una de las historias que se encuentran en esta colección es que cuando una persona había alcanzado los niveles más altos de espiritualidad y fallecía, su alma se unía plácidamente al cuerpo de un gato. A su vez, el pueblo tailandés de aquella época, conociendo esta creencia, llevaba a cabo también otra curiosa práctica. Cuando un familiar fallecía, se le enterraba en una cripta junto a un gato vivo. La cripta siempre debía tener un agujero por donde el animal podría salir, y cuando lo hiciera, daban por sentado que el alma del ser amado ya estaba en el interior de aquel noble gato. De este modo alcanzaba la libertad y ese sendero de calma y espiritualidad capaz de preparar a esa alma para el camino posterior hacia la ascensión. En China, la diosa Li Shou se encargaba de la fertilidad y de la exterminación de plagas. Cuida del hogar y también trae fertilidad y buenas cosechas a aquellos que le veneran y realizan ofrendas buscando la buena fortuna. La representaban en forma de gato y era muy popular. También se cuenta que los dioses, después de crear el mundo, nombraron a los gatos vigilantes del orden de la creación, y para ello tenían el don de la palabra, para poder comunicarse con los dioses y contarles cómo iba todo. Cada vez que los dioses llamaban a sus gatos, los encontraban jugando, durmiendo o relajándose. Al final los gatos acabaron confesando que a ellos no les interesaba gobernar el mundo, que tenían cosas mejores que hacer, y cedieron el puesto a los hombres que sí estaban ávidos de poder. Los dioses aceptaron y quitaron el don de la palabra a los gatos para dárnoslo a nosotros. En Japón ocurre algo curioso, pues hay tanto gatos que se les veneraba y respetaba, pero también hay varios tipos de yokai con esa forma. Supongo que eso va muy acorde a la misma naturaleza de los gatos. Empecemos con uno muy popular, que si has ido a un restaurante o tienda japonesa, lo más probable es que lo hayas visto levantando la patita a modo de saludo. Es el maneki neko, una escultura que representa a un gato de raza bobtail japonés con la pata izquierda en actitud de llamado y con una moneda en la pata derecha. También lleva un cascabel que ahuyenta a los malos espíritus. La tradición cuenta que trae suerte a su dueño y por eso es común encontrarlo en tiendas y restaurantes, atrayendo la clientela y las ganancias. Acorde con la leyenda, cuando el emperador estaba pasando por delante del templo de Gotokuji, un gato levantó la pata al reconocerlo. Este gesto llamó la atención del emperador y decidió entrar a visitarlo. Resulta que justo en el lugar donde había estado unos segundos antes, una antorcha se cayó, y fue gracias al gato que no golpeó al emperador. Por salvar su vida, se le concedieron grandes honores, y por eso se dedicaron templos y pagodas a los gatos. Incluso hay una isla, el día de hoy, que es la isla de los gatos. Un bakeneko, literalmente significa monstruo en japonés, es un gato de habilidades sobrenaturales, un yokai. Se cree que un gato doméstico puede convertirse en un bakeneko si ha vivido cierta cantidad de años o si ha adquirido un kan, es decir, que pesa 3.75 kilogramos de peso, o si se le permite tener una larga cola. Se dice que le robaban el alma a los seres humanos para adquirir su forma. Caminan erguidos y son capaces de volar, hacerse gigantes, resucitar muertos, hablar e incluso adquirir la forma de estas personas a las que les robaron el alma, a través de la ingesta de su carne. Hay una popular leyenda de Japón que habla acerca de un hombre llamado Takasu Kenbei. Su gato había desaparecido justo cuando la personalidad de su madre cambió radicalmente. La mujer se portaba muy rara, detestaba la compañía y tomaba los alimentos en su habitación. Cuando su familia quiso averiguar lo que sucedía, vieron una criatura felina en las ropas de la mujer. La mujer desapareció y el gato que estaba desaparecido vuelve. Cuando rompieron las tablas del tatami de la habitación de su madre, encontraron que los huesos de la mujer se encontraban allí. Existen otras leyendas que hablan de bakenekos benévolos. Una de las más populares habla acerca de una pareja que, incapaz de tener hijos,
Poseía un gato que lo trataban como su hijo. Un día, una mujer se apareció en la puerta de la pareja. Les dijo que ella era el gato que habían adoptado y que algún día pagaría su bondad, trayéndole a la pareja fortuna y, en otras versiones, una hija. Los Nekomata son una variación de vaqueneco que surgen cuando un gato doméstico se le comienza a bifurcar la cola. A diferencia del vaqueneco, no se transforman en seres humanos, pero sí imitan sus acciones, parándose en dos patas e incluso hablando. Se dice que son seres sumamente inteligentes. No todos los Nekomata son malvados. En algunas historias son leales y amables con sus propietarios. Por ejemplo, la historia de Tama, un Nekomata cuyo propietario era un sacerdote muy pobre que vivía en un ruinoso templo en Setagaya, al oeste de Tokio. El sacerdote le dijo a Tama: cuidado a pesar de mi pobreza. ¿No podrías hacer algo por este templo? Un día, Naotaka, el señor del distrito de Hikone, se puso debajo del árbol cerca del templo para evitar mojarse con la lluvia. Naotaka se dio cuenta de que había un gato que maullaba delante de la puerta del templo, llamándole. Mientras se dirigía hacia él, un rayo cayó sobre el árbol. Después del incidente, Naotaka se hizo amigo del sacerdote del templo, lo convirtió en el templo de su familia y donó grandes cantidades de dinero para repararlo. Cuando el gato Tama murió, el sacerdote le construyó una tumba y finalmente se construyó un santuario sobre ella. El Nekomata surgió como una leyenda urbana cuando Japón tenía una crisis en el siglo XVI. La población de ratas aumentó en el año 1602, causando estragos en la producción del arroz y la seda. En ese tiempo se decretó que nadie podía poseer, vender ni comprar gatos. Todos debían ser puestos en libertad. La raza más común era la del bobtail japonés, el icónico gato callejero que no tiene cola y que ronda por las calles de Japón. El mismo gato que inspira al makineko. Debido a que esta raza no tiene cola, comenzaron a surgir leyendas que hablaban de la razón por la cual el bobtail japonés no tenía cola. Estas leyendas contaban que los gatos que se les dejaba crecer la cola se convertían en nekomata. Otra variación del vaqueneco son los kasha. A estas entidades espirituales se les consideraba mensajeros o sirvientes del infierno. Su tarea era recolectar los cadáveres de los seres humanos perversos que van al infierno para castigarlos. En otras ocasiones, robaban cadáveres para sus propios usos, para usarlos como marionetas o comérselos. Para evitar al kasha, las familias japonesas hacían ruidos fuertes con campanas, gongs y tambores para mantener una vigilia sobre los cuerpos de los difuntos. Si fuiste una mala persona durante tu vida, una vez que mueras, este yokai aparecerá y llevará tu cuerpo al infierno, usualmente en un carro de fuego. Los kasha, siendo una clase de vaqueneco, a menudo viven entre los seres humanos, disfrazados de gatos caseros comunes o vagabundos. Sin embargo, revelan sus verdaderas formas durante los servicios funerarios, cuando saltan de los tejados para sacar cadáveres de sus ataúdes. Otra variante de los vaquenecos es la gotokuneko, o akaneko, gato rojo. Se la describe como una gata extraordinariamente grande con pelaje rojo y doble cola. Ella usa un posavasos de hierro como casco en su cabeza. Al igual que los vaquenecos, surge de un gato doméstico ordinario cuando llega a los 100 años. Según si se le trató bien o mal, es como tratará a sus antiguos dueños. Si la trataron bien, protegerá el hogar y mantendrá la casa caliente. Sin embargo, si la maltrataron, entonces ella prenderá fuego a la casa con una cerbatana mágica llamada Hifukidake, que significa bambú de viento de fuego. La última clase de vaqueneco es la nekomusume. En algunos casos se decía que eran gatos que para bromear cambiaban la forma felina humana, pero con el paso del tiempo se quedaron en medio. En otros casos se decía que eran mujeres cuyo mal humor era similar al de un gato enfadado y por ello adquirían las características del felino. Como sea, son el origen de las chicas gato que conocemos hoy en día. Byakko, el tigre blanco. Es uno de los 4 monstruos divinos que representan a los puntos cardinales y protegen. Byakko es el protector del oeste. Byakko tiene la apariencia de un tigre blanco, haciendo referencia al oeste, al igual que en China, y simboliza el elemento del rayo y del aire. Se dice que su rugido es capaz de llamar a la tempestad y que es capaz de provocar abrumadoras tormentas eléctricas. Los Shachihoko son yokais con cabeza de tigre y cuerpo de carpa. En Japón antiguo se creía que este animal tenía el poder de provocar lluvias, y es por ello que se le puede encontrar en templos y castillos adornando los techos
El Tsunekosuri es un yokai japonés que, según se cuenta en la prefectura de Okayama, se interponen en el camino de las personas mientras caminan. Son espíritus pequeñitos y traviesos que aparecen durante las noches lluviosas en las calles donde la gente transita. Estas criaturas corren detrás de la gente para frotarse contra sus espinillas y sus piernas. De esta manera les dificultan la marcha y muchas veces les hacen caer. No provocan daño intencionadamente, pero en Yoshi, distrito de Shitsuki, prefectura de Okayama, hay un espíritu similar llamado Tsunekorogashi. Se dice que este se desliza en la oscuridad por la noche y tira intencionalmente a las personas, haciéndolas caer y lastimarse la nariz. Para los árabes, los gatos son animales considerados puros, ya que el profeta Mahoma tenía una apreciación especial por estos animales. Se dice que llegó a tener hasta 9 gatos en su casa al mismo tiempo, pero era una gata muy especial la que le acompañaba a todas partes. Su nombre era Muesa. Los musulmanes también cuentan con una versión sobre su origen. En esta versión se habla sobre un profundo amor entre una leona y un mono que al concebir a su primogénito poseía la agilidad, la inteligencia y la astucia del mono, pero también la delicadeza, el coraje y la actitud sigilosa de la leona. En la mitología nórdica, los gatos también estaban ligados a una divinidad. El carro de Freya, la diosa del amor, la magia y la guerra, era tirada por 2 gatos. Estos gatos en principio no tenían nombre, hasta que Diana Paxson, en su novela Brisingamen, les asignó los de Vigul y Thregul. Ella lleva un collar de oro y ámbar, regalo de los enanos, por ello que se les puso este nombre a los gatos, pues Vigul significa oro de abeja y Thregul significa oro de árbol, es decir, la miel y el ámbar. Este carro tenía la capacidad de cruzar los cielos volando, facultad que poseía también la diosa Freya. La fuerza de estos 2 felinos era tan inmensa que incluso hay una historia muy graciosa de cuando Thor intentó levantar a uno de estos gatos para sacar el manto de la diosa que había quedado debajo de él. No consiguió moverlo. Sin embargo, Thurdur, su hija, lanzó un ovillo de lana y el gato finalmente se levantó para perseguirlo. La niña cogió el manto y se lo regresó a Freya, triunfando allí donde había fracasado su padre. Freya era la protectora de los gatos. Se dice que cuando hacía buen tiempo durante un casamiento, era porque los gatos de esa casa habían sido bien alimentados. Por lo contrario, si el gato no había sido tratado bien, era seguro que ese día habría tormenta. Ahora hablaremos del continente americano, donde también hay figuras felinas mitológicas importantes. A dar lata. Por ejemplo, los pumas eran parte importante de la vida en la civilización inca. Se les asociaba con Huiracocha, el dios creador. Estos felinos eran considerados guardianes y defensores durante los tiempos difíciles y se les representaba en cerámica y en el arte continuamente. El puma era uno de los 3 animales sagrados para la cosmovisión andina, parte de la trilogía inca junto con el cóndor y la serpiente. El puma era símbolo de sabiduría, fuerza, inteligencia, y en algunos relatos nos dicen que cuando se producía un eclipse lunar, al entrar en tinieblas, la luna sería atacada por el puma. Un dato curioso es que Cusco tiene la forma de un puma, probablemente por este mismo motivo. Los poblados nativoamericanos consideraban a estos animales, los pumas, intermediarios entre nuestro mundo y el siguiente después de la vida, al creerlos capaces de comunicarse con el más allá y proteger esa conexión. Los jaguares también eran felinos muy importantes, sobre todo en México y en Centroamérica. Jugaron un papel muy importante en la religión de varias civilizaciones. En la zona costera del Golfo de México, los olmeca creían que el jaguar había jugado un papel importante en la creación del universo, y que ellos mismos eran descendientes directos. Al igual que los olmecas, los mayas creían que el jaguar era responsable de la creación y que los nobles descendían directamente de él. Se creía que la deidad Ekbalam, que significa jaguar oscuro o jaguar estrella, surcaba el cielo nocturno, que a la vez era considerado el inframundo, y lo iluminaba con estrellas que eran las manchas de su pelaje. En la mitología mexica, se creía que los muertos debían atravesar una serie de pruebas antes de llegar a su destino final en el Mictlán. Una vez que habían logrado pasar las pruebas y se habían desprendido poco a poco de su cuerpo terrenal, en la entrada del inframundo los aguardaba un enorme jaguar que removía lo último que quedaba de su cuerpo. Su corazón era devorado y dejaba
al difunto libre de cualquier atadura terrenal. Por la fuerza y astucia que lo representa, este animal fue adoptado por los guerreros, quienes portaban pieles de jaguar para darles así la fuerza. Regresamos a Europa, pues nos acercamos a un tema muy importante en este video, que es justo este vínculo de los gatos, sobre todo los gatos negros, con la brujería. Antes del cristianismo, en Irlanda, los campesinos tenían la creencia de que la diosa Cerridwen, responsable del espíritu del grano, también tomaba la forma de un gato para proteger las cosechas. El gato representaba el guardián del otro mundo. Eran estoicos, silenciosos y misteriosos, y por ello es que podían realizar esa función, mantenían los secretos del más allá para ellos eternamente. Eire, otra deidad, dio a su gato el regalo del conocimiento, y le dio su caldero lleno de sus secretos. También se habla de Irusán, un gato rey enorme. Este gato monstruoso enfureció al poeta Senchan por haber insultado a los gatos. Muchos clanes de Escocia tenían un gato como animal tótem o decían ser descendientes de un gato. Hay una historia llamada El Rey de los Gatos que dice así. Un hombre volvía a casa para decirle a su mujer... Un hombre volvía a su casa. En el camino se encontró con una procesión bastante peculiar. 9 gatos con parches blancos en el pecho llevaban un cojín con una corona encima. Uno de los gatos se le acerca y le dice que le dijera a Tom Tildrum que Tim Toldrum había muerto. Extrañado, el hombre prosigue su camino hasta llegar a su casa. Una vez ahí, le cuenta a su esposa la peculiar historia. En ese momento, el gato de su casa se pone en 2 patas y exclama: ¿Qué? ¿Old Kim está muerto? Entonces yo soy el rey de los gatos. Dicho esto, subió por la chimenea y nunca más se le volvió a ver. Hay muchas historias sobre gatos parlantes. A menudo solían ser brujas cambiaformas, pero también podían ser guardianes o centinelas. Hay una leyenda celta que trata sobre un gato que permitía a ciertos viajeros deleitarse en su mesa. Cuando uno de ellos trató de aprovecharse de la hospitalidad robando un collar, el gato se transformó en una flecha ardiente e incendió al ladrón. Otro ejemplo de gato parlante es una leyenda irlandesa que dice que existía un famoso santuario, cueva, donde moraba una gata negra. Sentada en un enorme trono de piedra, daba respuestas a todos aquellos que, temerosos y respetuosos, se atrevían a inquirir por su futuro. El mito del gato en la tradición celta es muy ambigua. El dios Nuada tenía en uno de sus ojos reemplazado por el de su mascota, un gato. Uno de los guerreros del rey Arturo, llamado Coginflich, se decía que tenía ojos de gato. También hay una historia que se narra en el ciclo artúrico, sobre el terrible gato monstruoso Palug. Era un monstruo gigantesco que era muy poderoso y causaba muerte a todo su paso. Según algunas versiones, fue el mismísimo Arturo quien le dio muerte. En otras versiones, Sir Kay, aunque no fue un combate sencillo. También existe una leyenda sobre una princesa encantada que fue gato durante un año. Después fue un año cisne y el último año lo vivió como nutria. No podemos dejar fuera a los gatos fantasmas que se ven continuamente en el Reino Unido. Hay cientos de personas que dicen haber visto a un gato negro gigante en los campos de Inglaterra, descrito habitualmente como una pantera negra. En Escocia e Irlanda existe una criatura llamada el gato Sith o gato Sithe, un gato mitológico gigante que tiene una mancha blanca en el pecho. Se cree que aparece en las montañas y a veces se dice que es una bestia mágica y otras veces una bruja cambiaformas que puede transformarse 9 veces en gato, aunque a la 9ª transformación se quedaría ya con esa forma. La gente de las colinas escocesas desconfiaban del gato Sith. Creían que podía robar el alma de la gente antes de que Dios la reclamara justo después de morir. Por ello, existían observadores llamados Feil Fadalak que se encargaban día y noche de mantener al Sith apartado del cuerpo. Existían métodos para despistarlo, como catnip, música, sonajeros, y nunca se hacían fuegos mientras el cuerpo reposaba, ya que en una leyenda el Sith se veía atraído por el calor. Durante Samhain, lo que ahora conocemos como Halloween, se creía que poner un platito de leche fuera de la casa haría que el Sith bendijese la casa.
pero aquellas casas que no lo hicieran serían hechizadas para que sus vacas no dieran leche. Aunque existen muchas fuentes y muchas variables, lo que sí tienen en común es que definitivamente el gato tenía un papel muy importante en la mitología celta, pero luego llegaron los cristianos. Y durante la Edad Media, al tratar de establecer el cristianismo como única religión, se sintieron obligados a destruir todos los restos de otras culturas. Asociaron a los gatos con la brujería y con el diablo, transformando a todas estas figuras, sobre todo femeninas que tenían acompañantes de gatos, o se transformaban en gatos, en brujas, y esos gatos, sus familiares o el mismísimo diablo. Descritos como seres nocturnos y sigilosos, los gatos eran culpados de robar la respiración a los bebés y las almas a los muertos. La Iglesia comenzó lo que resultó ser una matanza de gatos que duró más de 1000 años. Esta matanza de gatos lo que provocó fue que se propagó una plaga por culpa de las ratas. Durante esa temporada, la matanza de gatos se detuvo temporalmente y los gatos ayudaron a cazar los ratones que provocaban la plaga. Pero una vez que estuvo erradicada, la Iglesia Católica culpó a los mismos gatos de ella y volvieron a ser perseguidos. Aunque afortunadamente esa persecución de los gatos es algo que ya acabó, definitivamente se les sigue relacionando a los gatos con las brujas y con el diablo. Lamentablemente aún se les teme en algunas partes y es muy común que durante estas fechas se les sacrifiquen en rituales supuestamente de brujería. La superstición alrededor de los gatos negros, sobre todo, es algo que también ha perdurado. En muchas obras literarias aparecen gatos, sobre todo aquellas historias con brujas, como Nikki, aprendiz de bruja de Iko Kadono. En algunas ocasiones los gatos sirven como guías, como en Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, Coraline de Neil Gaiman o en La Ciudad de los Fantasmas de Victoria Schwab. En otras historias son protagonistas como la saga de los gatos alados de Ursula K. Le Guin, la saga de los gatos guerreros de Erin Hunter y Dan Jolley, o el clásico cuento de hadas ya mencionado antes, El gato con botas. Si además nos vamos a las fábulas, podemos encontrar incluso más ejemplos de gatos protagonistas. En otras historias, realmente no es que sean un personaje importante. Son únicamente mascotas de los personajes y a veces solo se les menciona de paso, pero el carisma de estos animales se nos graba en el corazón, como por ejemplo el libro de La vida invisible de Adie Larue de Victoria Schwab, o como Luo Jiwo de Silent Reading The Priest. También en el anime y en el manga encontramos muchos gatos, y los yokai mencionados en este video. Un ejemplo es Inuyasha, de Rumiko Takahashi. La pequeña Kirara es una Nekomata. También en el cómic de Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda podemos encontrar muchos Nekomatas. En conclusión, los gatos nos siguen fascinando, por lo que seguimos creando historias y leyendas a su alrededor. Independientemente de la cuestión mística que los rodea, sin duda son grandes animales de compañía y hay que quererlos. Muchas gracias por ver o escuchar este video. Espero que hayas encontrado información interesante y si tienes más datos curiosos sobre los gatos o alguna recomendación de libro, no dudes en comentar. Espero que estés bien, que tengas linda semana y tenebrosas lecturas. Bye.